Ya le pagué. Bueno, les decía, si bien hace 8 días empezamos por observar todo el proceso de construcción de conocimiento a través del método científico y decíamos que el método científico tiene 4 pasos. Empieza con la observación, la experimentación y luego les mencionaba que fue necesario crear un esquema mucho más amplio de investigación para poder llevar el ejercicio de la investigación a las aulas, a las universidades, a los colegios, es decir, hacer de la investigación algo más práctico. Y entramos en la definición de la metodología de la investigación, de la metodología como un modelo. Si ustedes observan, hay un paso a paso, que lo podríamos llamar el marco lógico de la investigación. Hay un paso a paso. Yo no puedo plantear o no puedo formular mis objetivos de investigación si no tengo claramente identificado el problema. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos antecedentes y hay unos precedentes. O sea, hay un paso a paso. Si bien el método científico está diseñado por pasos y la metodología está diseñada por pasos, yo no quiero que ustedes vean la metodología meramente como una receta, venga, como un camino para hacer las cosas. Entonces, con los ojos cerrados, identifico el problema, formulo el problema, sistematizo el problema. Después del problema, hallo los objetivos. No. La esencia de la metodología de la investigación es encontrar el elemento pedagógico que nos permite contextualizarnos desde la academia con la realidad. Es casi que un elemento más de la pedagogía de la educación, un elemento más de la pedagogía de la educación. Si nosotros vamos a ver los orígenes de la metodología como pedagogía, encontramos a Piaget, encontramos a una cantidad de autores que proponen que el verdadero aprendizaje se genera desde la experiencia. Entonces, en términos de definición como pedagogía, la metodología es eso. Es facilitarle al estudiante contextualizarse con su entorno, con su realidad. Por eso cuando estamos con los estudiantes seleccionando el proyecto de grado, yo siempre les digo, mire, escojan algo que les guste, escojan un tema que les llame la atención, escojan un tema sobre el que ustedes quieran aprender y quieran conocer más. Entonces, hoy quiero empezar mi clase con esa premisa. La metodología no es una receta para hacer investigación. Es un proceso de formación pedagógica que nos permite a nosotros como académicos contextualizarnos con con una realidad tangible. Por eso, cuando hace 8 días definíamos qué es la idea de investigación, pues básicamente partíamos de 3 conceptos fundamentales y quiero retomar un poquito para que ya nos entremos en el tema de hoy, que son los objetivos. Entonces decíamos que el primer componente de una idea de investigación es la conceptualización, es decir, qué tanta información hay en el entorno sobre mi idea de investigación. El segundo componente es la contextualización o lo que llamamos nosotros la realidad, es decir, mi idea de investigación en qué contexto se puede desarrollar. En un contexto económico, en un contexto social, en un contexto científico-médico, en un contexto de desarrollo de ciencias exactas. Es decir, ¿cuál es el contexto en el que esta idea de investigación se puede aplicar? Y el tercer componente es el de la reflexión del investigador, o sea, que el investigador se sienta la sinergia con esa idea que está escogiendo. Quise repetir esto porque es que esto es puntual. Yo he tenido estudiantes que elaborando el proyecto de grado literal lloran. Lloran primero porque empiezan a Profe, redactar. profe, Sí, qué pena, es que mi compañerita Lina está está pidiendo pista. necesitando que la acepte. Sí, señor. Listo, vamos a ver aquí. Gracias. Ah, listo, aquí está Lina y está Elkin. Dios les pague, eso sí. Yo los pongo por aquí, por eso, donde los pueda ver. Listo. Entonces, quise retomar esta parte y casi que va a ser reiterativo. Y les decía, hay estudiantes que al desarrollar su proyecto de grado, uno los ve llorando, uno los ve angustiados, es decir, no le encuentran el saborcito que debe tener, la gracia y el gusto que debe tener elaborar un proyecto de grado. ¿Por qué? Porque, porque podría ser porque la idea no está bien conceptualizada, es decir, escogieron un tema con un proceso de investigación de pronto bastante exploratorio.
Es decir, que no hay mucha información en el entorno, entonces eso va generando angustia. O no encuentran el entorno real en que se aplica, o no hay esa sinergia, es decir, no sienten ese gusto al momento de escoger su proyecto de grado. Y decíamos que esa selección de la idea está fundamentada en dos criterios elementales y básicos. Los primeros son criterios subjetivos, que tienen que ver con cada uno de ustedes y que tienen que ver conmigo como investigador, como formulador del proyecto de grado. Esos criterios objetivos son netamente de orden personal. Y los primeros de ellos, el interés, el entusiasmo y el agrado, pues son la sinergia que usted genera con la temática, el agrado que usted tiene por el tema, la capacidad desde el entusiasmo por desarrollar el tema. Y tiene tres componentes más, los criterios subjetivos, que son la capacidad para desarrollar la temática. O sea, no somos magos para todo. Si no tengo la capacidad, podré llegar a ella, me podré formar, podré investigar, podré conocer, o definitivamente no tengo la capacidad porque la información no está, o porque si la información está, es difícil llegar a ella por confidencialidad. Tener en cuenta eso. Otro elemento fundamental que hace parte de los criterios subjetivos del ser es el manejo del tiempo. El manejo del tiempo. Yo les comentaba a ustedes que a nosotros se nos dificultó muchísimo motivar la creación del semillero de investigación. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes trabajan. La mayoría de nuestros estudiantes en Remington, de los cerca de 800 estudiantes que tenemos en Remington, la mayoría trabajan. Y entonces se les dificulta el manejo del tiempo para la aplicación de herramientas de la metodología. Ir y hacer una encuesta. Entonces, dependiendo de su tiempo, usted deberá elegir también el tema de investigación y para su proyecto de grado que se pueda ajustar. Una monografía, si no tengo suficiente tiempo, una profundización bibliográfica y finalmente los recursos, porque toda investigación demanda recursos. Decíamos también hace 8 días que la investigación también se fundamenta, o la selección de la idea, se fundamenta en unos criterios objetivos. Y esos criterios están relacionados directamente con el tema de investigación, con lo que yo voy a investigar. El primer criterio objetivo tiene que ver con los requisitos. Es decir, que la temática esté también conceptualizada, también contextualizada, pues que reúnan los requisitos para formular una pregunta-problema, sobre esa pregunta formular unos objetivos. Es decir, que la temática permita la aplicación de un diseño de investigación, del modelo que estamos trabajando acá. El segundo criterio objetivo es la justificación de la propuesta. Miren, toda investigación se realiza porque hay algo que la motiva, no porque, no porque sí. ¿Ya? De hecho, en el informe final de un proyecto de grado o una investigación, hay un ítem que se llama justificación, es decir, el por qué y el para qué. Entonces, ¿qué tan útil es el tema? ¿A quién le podría servir el resultado de esa investigación? ¿A una autoridad gubernamental? ¿A una empresa? ¿A una universidad? ¿A una comunidad? Es decir, ¿qué utilidad tiene ese tema? Y finalmente, la originalidad en el enfoque, es decir, ¿cuál va a ser el enfoque que usted le va a dar? Va a ser un enfoque social, va a ser un enfoque económico, y ese enfoque pues va a estar reflejado en la redacción de estilo. Decíamos también hace 8 días, y por aquí íbamos, decíamos hace 8 días que cuando yo ya tengo clara la idea de investigación, ojo, yo digo clara, pero aquí todavía seguimos parados en una nebulosa. Yo tengo la idea, a mí me llaman, por ejemplo, los estudiantes, Puerta, mire, es que mi idea para el proyecto de grado es trabajar sobre IVA. Y entonces yo empiezo a preguntarle lo que ustedes ven aquí en pantalla. Bueno, ¿y qué? ¿Qué es lo que quiere saber del IVA? Es que yo quiero saber el comportamiento del IVA en Colombia. Y entonces, bueno, ¿dónde? En Colombia. Entonces le pregunto, ¿cuándo? Es decir, empiece a delimitar esa idea, empiece a delimitarla, empiece a darle un norte, empiece a darle una orientación. Yo quiero saber el comportamiento del IVA en Colombia en las últimas 5 reformas tributarias. Bueno, ya lo delimitó,
geográficamente, Colombia, temáticamente, IVA, temporalmente, últimas reformas tributarias. Es decir, estas preguntas lo que me permiten es coger la idea y acotarla, llevarla a un punto donde se pueda trabajar sobre ella un método de investigación o una metodología. Y entonces, después de que le hemos dado respuesta a esas preguntas rectoras, a esos interrogantes, entonces entramos en la etapa de la identificación del problema. La identificación del problema. ¿Qué significa identificar el problema? Significa caracterizarlo. Significa conocer sus causas, conocer sus consecuencias, conocer sus síntomas. Síntomas. Cuando uno va del médico, el médico con solo mirarlo no va a saber qué tiene el paciente. El médico tiene que empezar a diagnosticar y le empieza a preguntar a uno, ¿ha tenido fiebre los últimos días? Y le empieza a tomar la presión arterial y le empieza a tomar la temperatura y le empieza a hacer una serie de preguntas. Y usted va describiendo la situación. Y usted la irá describiendo en términos como usted la entiende, pero el médico irá a ir por allá anotando en su computador en términos técnicos, que muchas veces nosotros ni entendemos. Entonces, describir o identificar el problema de investigación es conocer sus causas, es conocer los efectos o sus consecuencias, es conocer su comportamiento en cifras, en indicadores, y ahorita hacemos un ejemplo para que nos vayamos familiarizando con él. Entonces, la identificación del problema en una propuesta de investigación tiene 3 momentos. La identificación del problema tiene 3 momentos. Entre ellos, podríamos decir el primero, o podría ser el segundo, lo tenemos acá en la diapositiva como el primero, es la formulación del problema. ¿En qué consiste la formulación del problema? Algunos autores proponen que se puede hacer en términos afirmativos o en términos positivos, pero el 95% de los autores que trabajan metodología de la investigación proponen que la formulación del problema sea una pregunta clara, una pregunta precisa, una pregunta que permita entender qué es lo que se quiere con esa investigación. Una pregunta que me pueda medir el alcance de esa investigación. Repito, ahorita hacemos un ejercicio con 3 componentes. Vamos a trabajar formulación del problema, sistematización, objetivo general, objetivos específicos y título del trabajo, que son, diría yo, que la columna vertebral de una propuesta de investigación. Esos componentes que les acabo de mencionar. Entonces, luego de formular el problema de investigación, es decir, luego de hacer la pregunta clave, la pregunta central, escuchen esto, muchachos, en este proceso metodológico, pues la investigación parte de una idea, Por eso cuando ustedes conforman los equipos para el proyecto de grado, aplican, de pronto sin saberlo, el método de lluvia de ideas. ¿Qué propone usted? ¿Qué propongo yo? ¿Qué propone el otro? ¿Qué sabe usted? Cada quien va defendiendo su propia idea hasta que definen. Entonces, si bien el punto de partida en la metodología para una investigación o para un proyecto de grado es la idea, pues el punto de entrada, la puerta de entrada a una investigación es la pregunta-problema. Y ojo con lo siguiente, yo quiero que les quede claro algo. Esta semana inclusive un estudiante me indagaba por esa temática. Venga, pero si yo no tengo es decir, si lo que yo voy a trabajar no es una situación negativa, no hay ningún problema sobre eso, ojo que cuando en investigación o cuando en formulación de proyectos utilizamos la palabra problema, no necesariamente nos estamos refiriendo a situaciones negativas o a situaciones adversas, es decir, a situaciones conflictivas. No, porque cuando yo estoy formulando, por ejemplo, un plan de empresa o un plan de negocio, la descripción del problema es la oportunidad que el mercado me está ofreciendo. Entonces, en un plan de negocio yo la palabra problema la homologo con la palabra oportunidad. Cuando yo estoy formulando un plan de mejoramiento para una institución, es porque se identifica una situación que se puede mejorar, que a futuro puede cambiar. Entonces, yo simplemente me refiero a problema
cuando hablo de identificación del problema, formulación del problema, a la delimitación de la temática de investigación. A eso se refiere el concepto de problema en investigación. Bueno, les decía entonces, después de que ya tengo formulada la pregunta de investigación, que la tengo clara, que tiene la delimitación. Yo podría delimitar una propuesta de investigación por muchos factores, no solo los que le acabo de mencionar. Yo puedo delimitar una propuesta de investigación, por ejemplo, una propuesta de investigación de mercado, por enfoque etáreo, es decir, edades de población. O lo puedo enfocar por género, hombre-mujer. O lo puedo generar por culturas. O lo puedo generar por temas religiosos, políticos. Yo puedo hacer la delimitación por aspectos geográficos, es decir, a un territorio específico. No es lo mismo aplicar una investigación en Armenia que aplicarla en el Quindío o que aplicarla en Colombia. Lo puedo delimitar mi propuesta de investigación por aspectos temporales. No es lo mismo hacer una investigación en un espacio de 5 años que una en un espacio de 20 años. Entonces, ¿quién es el que define la delimitación de esa pregunta? Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes con el enfoque que le esté dando a la propuesta. Entonces, después de la formulación, encontramos tenemos la sistematización. ¿En qué consiste la sistematización? Lo decíamos hace 8 días. En desagregar la pregunta principal en preguntas accesorias. Yo quiero que todo esto les quede muy claro, compañeros de lucha. Lo quise repetir porque recuerden que el parcial 3 es elaborar una mini propuesta de investigación, una mini propuesta que llega hasta los objetivos, creo que fue lo que definimos acá. Entonces, todos estos componentes hacen parte del parcial 3 y también tienen mucha relación con el parcial 2. Dentro de 8 días voy a abrir el formato sobre el cual van a trabajar el parcial 2, que quiero que lo dejemos para la 6ª semana, o sea, a partir de hoy, 20 días. Es muy fácil, es un formato muy fácil de realizar. Simplemente es para que ustedes se familiaricen con la herramienta de propuesta de grado, propuesta de proyecto de grado de Universidad Remington. Y todos estos componentes que les estoy dando acá van a ser parte de esos 2 parciales. Por eso quise como repetir hoy un poquito. No me quiero detener mucho, pero sí quise como remembrar un poco lo que dije hace 8 días. Entonces la sistematización son 3, 4 preguntitas, 5, no sé, cada uno define, que se desprenden de la pregunta principal. Ahora hacemos un ejercicio práctico, como lo hicimos hace 8 días, para que trabajemos sobre la formulación del problema, trabajemos el objetivo general también y trabajemos el título. Este punto que ven en pantalla, que se llama planteamiento del problema, puede ir de primero o puede ir de último dentro de la identificación del problema. Eso no tiene inconveniente. En algunos autores le llaman descripción del problema. De hecho, en el formato para presentar propuesta de proyecto de grado, parcial 2, en el formato se llama descripción del problema. Y como les mencionaba hace 8 días y les mencionaba ahora, ¿en qué consiste describir el problema? En mostrar sus causas, mostrar sus consecuencias, mostrar las cifras, mostrar los indicadores. Es decir, usted debe demostrar con conocimiento de causa que verdaderamente conoce el problema sobre el cual va a desarrollar la investigación. ¿Lo conoce por qué? Porque lo ha vivido, porque hace parte del entorno social en el que el problema, en el que se presenta la situación, problema, oportunidad, plan de mejora, o porque ha investigado sobre esa temática, ha consultado sobre esa temática. Le llama la atención y consultó y evidenció que ahí hay una situación que amerita y que justifica hacer una propuesta de investigación. Eso es el planteamiento del problema. Entonces, en el planteamiento del problema, es la parte de su trabajo de grado donde habrán más cifras, donde habrán más indicadores, donde habrán elementos más argumentativos de la situación problema que se está investigando. Planteamiento del problema, redacción de estilo. Bueno, y entramos entonces, vamos a definir, bueno, algunos componentes que tienen que ver con todo el elemento de identificación del problema, es decir, con la formulación, con la descripción del problema o con el planteamiento.
Algunos criterios que debemos tener en cuenta. Primero, la claridad. La claridad, mire, no es necesario empezar a buscar palabras rebuscadas por allá como traídas de un diccionario no se sabe de dónde. No, simplemente que haya buena delimitación, que haya claridad. Es decir, que una persona del común pueda leer su trabajo y pueda de una vez, en la pregunta problema, identificar usted para dónde va. Es más, desde el mismo título. Porque recuerde que hay tres componentes que deben ser totalmente coherentes y que deben marcar la misma línea, que es el título del trabajo, la formulación del problema, o sea, la pregunta-problema y el objetivo general. Si esos tres componentes no tienen relación directa, no tienen una correlación en la redacción de estilo, se puede correr el error de desviarse la investigación. Yo he encontrado trabajos de muy buenas ideas, pero uno va y lee el título, bacano el título. Cuando se va para la formulación del problema, venga, ¿aquí qué pasó? No hay coherencia entre los dos. Y cuando se va para el objetivo general, hay otra cosa, como si estuvieran haciendo tres trabajos por caminos diferentes. Lo segundo, el problema de ser concreto, llegar a cifras, llegar a indicadores, llegar a elementos argumentativos que demuestren que realmente hay una situación del mercado que me está ofreciendo una oportunidad de negocio, una situación problema dentro de mi empresa, en ventas, en estructura organizacional, en planeación estratégica, una situación social, desempleo, informalidad, desocupación. Y finalmente, que el problema sea operativo en términos de justificación, en términos prácticos. Ya, por ejemplo, si yo formulo un plan de mejoramiento para mi empresa, eso es operativo. Si yo hago una investigación sobre niveles de pobreza en el departamento del Quindío, es operativo porque el resultado final de esa investigación le podrá servir al gobernador, le podrá servir a los alcaldes para formular sus planes de desarrollo y sus planes de acción. Entonces, esos son los criterios para seleccionar un buen problema de investigación. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando estamos delimitando la propuesta de investigación? Es decir, cuando estamos formulando la pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes? A veces formulamos propuestas demasiado amplias, demasiado amplias. Análisis de la pobreza en Colombia. ¿En qué año? ¿En qué sectores? Análisis de la informalidad. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? O a veces presentamos propuestas de investigación o problemas de investigación demasiado delimitados. Es decir, que no tienen trascendencia, no tendrían razón de ser. Proyectos o propuestas de investigación que aplicando una encuesta de un sí o un no se resuelven. Entonces no sería una propuesta de investigación, sería una investigación periodística, pero no una propuesta bajo los estándares de la metodología de la investigación, que lo que busca es crear conocimiento. Otro error que a veces no contemplamos, que está dentro de los criterios subjetivos, es el tema de los recursos. A veces planteamos propuestas de investigación que en el camino nos van a empezar a demandar inclusive recursos financieros. ¿Ya? Aplicar una encuesta, por ejemplo. Yo tengo una población de 1.500 personas y resulta que la fórmula estadística me arroja que mi objeto o mi población objetivo serán 350 encuestas. Entonces yo digo, bueno, pido vacaciones para yo aplicarlas o le pago a alguien para que me las aplique. ¿Ya? Entonces, todo eso se debe contemplar bajo un momento que se llama el momento ex ante, que es antes de empezar la ejecución. ¿Ya? Y entonces es uno de los errores comunes que también se comete y es no contemplar el tema de los recursos, no analizarlo. Si ustedes ven, por ejemplo, el formato de nuestro proyecto de grado, ese formato no exige que usted presente cronograma de actividades y presupuesto. Y no lo exige por una razón válida. Y es que el que deberá analizar eso es usted, no el profesor que lo va a acompañar. O sea, usted es el que decide dentro del reglamento estudiantil en qué momento se quiere graduar y si tiene los recursos para ejecutar la propuesta con la cual se va a graduar. Y finalmente hay un tema muy común que cometemos
cuando estamos formulando la propuesta de investigación y es generar sesgos personales con juicio de valor. ¿Qué significa eso? Que a veces, por ejemplo, yo conozco mucho un tema de investigación o un tema cualquiera, conozco mucho un tema cualquiera y empiezo a generar hipótesis con mi conocimiento. Y en el camino me doy cuenta que yo estaba equivocado. Y simplemente por no reconocer mi error, empiezo a sesgar la investigación. Eso sucede mucho en casos, por ejemplo, de investigación política, de investigación religiosa. Cuando yo esperaba encontrar unos resultados y me voy encontrando con otros y entonces empiezo a emitir juicio de valor. Lo más riesgoso en una propuesta de investigación es emitir juicio de valor, juicio personal de valor. El resultado de la investigación tiene que ser objetivo. Y yo les mencionaba un ejemplo hace 8 días, unas niñas de una entidad pública que hicieron un proyecto de grado espectacular. El comité evaluador del proyecto de grado postuló ese trabajo para reconocimiento meritorio del día de grado. Y ese trabajo consistía en evaluar la eficiencia, la eficacia de una herramienta que se llama evaluación del desempeño en el sector público en una entidad territorial X, de acá del Quindío. Resulta que las niñas empezaron a encontrar unos hallazgos que tenían que hacer parte objetiva del trabajo. Cuando llegaron a las conclusiones del trabajo, entonces las conclusiones no fueron coherentes con el desarrollo del documento, porque en las conclusiones ellas ponían que todo era muy lindo, que todo estaba perfecto, que eso funcionaba muy bien, que esa institución estaba muy bien. Cuando les indagamos por qué hacían eso, pues al final nos reconocieron que era que, pues como ellas hacían parte de la entidad, que no era viable para ellas o era riesgoso ellas salir a hacer algún comentario contrario a lo que allí estaba sucediendo. Entonces hay que ser muy objetivos y evitar los juicios de valor. Bueno, entonces segundo elemento de este proceso que llamamos metodología de la investigación. Primero, seleccionar la idea y segundo, identificar el problema de investigación en 3 momentos: planteamiento, formulación y sistematización. O lo mismo, formulación, sistematización y planteamiento. Cuando yo tengo plenamente identificado el problema de investigación, lo tengo claramente definido en esos 3 momentos académicos, entonces ya puedo empezar o ya puedo ir a formular las metas de mi investigación. Ya puedo ir a darle el alcance a la investigación. Y entonces surge lo que técnicamente llamamos como los objetivos. Como su nombre lo indica, los objetivos son las metas que se pretenden alcanzar con cualquier proceso. ¿Cuál es su objetivo ahora? Terminar este semestre. ¿Qué está haciendo para lograrlo? Asistir a las clases, rendir con los trabajos, presentar la información a tiempo. ¿Cuál es su objetivo a mediano plazo? Poderse graduar. ¿Qué está haciendo para eso? Sigue asistiendo a la universidad, sigue Es decir, los objetivos son metas que todos nos trazamos en la vida. Una institución, una empresa. Una empresa cuando implementa el sistema de gestión de calidad, después de la misión, después de la política de calidad y la visión, establece objetivos de calidad de la organización. ¿Cuáles son las metas que quiere lograr con todo eso que está haciendo? Entonces, en esos mismos términos, en una investigación, los objetivos son las metas que se pretenden alcanzar con la investigación. Y yo podría obtener unos muy buenos objetivos si he logrado identificar muy bien el problema de investigación y si he logrado formular muy bien la pregunta de investigación. Entonces encontramos, dentro de los objetivos, encontramos el objetivo general. Noten lo siguiente, para que esto nunca se les vaya a olvidar. Miren ustedes que está redactado en singular, objetivo general. ¿Qué quiere decir eso? Que todo proyecto, cualquier tipo de proyecto que sea, o toda propuesta de investigación, tendrá un único objetivo general. Uno solo. Uno solo. Algunos hablan de objetivos generales. Pues cada objetivo general, si son varios, cada objetivo general será una propuesta diferente, porque el enfoque será diferente. Entonces, ese objetivo general, que es la gran meta que yo pretendo alcanzar con mi propuesta de investigación,
es la que me va a marcar el alcance, es decir, hasta dónde voy a llegar. Es que voy a analizar el año 2019. Ah, no, 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 voy a analizar del 2015 al 2019. Voy a trabajar con toda la población. Ah, no, no, voy a trabajar con población entre 14 y 28 años, población joven en Colombia. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sale ese objetivo general? Sale de la misma pregunta de investigación. Ahorita apenas terminemos de hablar de objetivos, entonces les voy a hacer un ejercicio práctico para que ustedes lo tengan ahí en cuenta para cuando redacten la propuesta parcial 2 y redacten el documento de parcial 3. Es un ejercicio práctico que les voy a explicar ahora y que yo espero que lo guarden por ahí en sus memorias para cuando empiecen a formular su proyecto de grado. Entonces, el objetivo general es la gran meta que se pretende alcanzar con el proyecto de investigación. Vamos a mirar acá las características, luego nos vamos devolviendo a ver otras diapositivas. ¿Cuáles son las características del objetivo general? La primera, el objetivo general deberá estar vinculado, es decir, deberá tener una sinergia directa, se los mencionaba ahora, con el título de la propuesta y con la pregunta problema. Y repito, ahorita les voy a enseñar un ejercicio práctico, yo le llamo una trampita de coquito, para no perder, en términos de redacción de estilo, no perder la coherencia entre esos tres elementos. Objetivo general, formulación del problema y título de la propuesta. Entonces, el objetivo general deberá estar vinculado directamente. En algunos casos se permite inclusive casi que la misma redacción de estilo. Ahora lo vamos a ver. En algunos casos simplemente es ajustar 2 o 3 palabras, pero que la línea sea la misma. El segundo, esta segunda característica es una característica práctica. Se debe redactar utilizando un verbo en infinitivo. Yo les voy a subir a plataforma un listado de verbos. Dependiendo de la línea de investigación que usted vaya a tomar, qué verbo puede utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando usted va a analizar un contexto, ¿qué verbo le sirve? Cuando va a medir una situación, ¿qué verbo le sirve? Entonces, debe utilizar en la formulación del objetivo general un verbo en infinitivo. O sea, empezará la redacción con un verbo en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivos? Los terminados en ar, er, ir. Ar, er, ir. Esos son los verbos en infinitivo. Entonces, el objetivo se deberá redactar empezando con un verbo en infinitivo. Analizar, establecer, determinar, cuantificar, medir, observar. Y ojo a lo siguiente. Hay personas que acostumbran utilizar dentro de un mismo objetivo, utilizar 2 verbos ahí seguiditos. No. O utilizar 2 verbos. No. Se debe utilizar uno solo. Por ejemplo, hay quienes acostumbran, y pareciera no verse mal, identificar y analizar. No. Si usted va a identificar y analizar, pues utilice solamente analizar, porque el solo hecho de analizar ya le obliga a que tiene que identificar algo. Analizar las tasas de informalidad en el departamento del Quindío. Analizar el comportamiento de la informalidad en el departamento del Quindío. Si usted va a analizar la informalidad, pues tendrá que identificar unos indicadores, unas cifras. Ya. Entonces, utilizar verbo en infinitivo y utilizar un solo verbo. Y el tercer componente, la tercera característica, no menos importante que las anteriores, y diría yo, más importante que las anteriores, es que el objetivo se pueda cumplir. Que el objetivo se pueda cumplir, que sea alcanzable. Por ejemplo, a mis estudiantes de contaduría pública, muchos llegan ilusionados con proyectos de grado sobre análisis financiero de una empresa. Puerta, vea, yo quiero hacer el análisis financiero, la proyección financiera de esta empresa. Y lo primero que le pregunto yo, bueno, ¿tiene acceso a la información? Ah, sí, lo que pasa es que yo soy el auxiliar contable. No, 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 no. El hecho de que usted sea el auxiliar contable no quiere decir que pueda acceder a esa información. Tiene la autorización, porque es que la información que usted maneja es confidencial. Y si usted va a presentar una propuesta de un proyecto de grado
con una iniciativa donde no va a poder acceder a la información, ese objetivo no será alcanzable, no se podrá lograr y su propuesta o su proyecto de grado tendrá que abortar. Hemos tenido casos de estudiantes que en un 50% de avance en el proyecto de grado y se tienen que volver atrás. Tienen que abortar la idea porque el objetivo no es alcanzable. Bueno, frente a los objetivos, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Observen esta diapositiva. Hay diferentes tipos de objetivos dependiendo del enfoque que se le esté dando a la propuesta. Dependiendo del enfoque que le esté dando a la propuesta. Para que lo tengan muy en cuenta. Juliana, tienen el micrófono abierto. Juliana. Sí, ya voy, profe. Eso. Listo. Entonces les decía, debemos tener muy en cuenta a la hora de utilizar el verbo, a la hora de redactar el objetivo y el verbo que vamos a utilizar, porque existen verbos para objetivos prácticos y verbos para objetivos de investigación. Y lo voy a citar con un ejemplo. ¿Qué es un objetivo práctico? Aquel que demanda una acción, una implementación o que demanda una actividad específica. Es un objetivo práctico. Entonces, los objetivos prácticos generalmente se utilizan en la formulación de proyectos aplicados. Proyectos aplicados. Proyectos que están condicionados a algo, pero que generarán un impacto medible, cuantificable. Ahorita lo voy a explicar con un ejemplo. Los objetivos prácticos dependen de un tercero o dependen del que vaya a implementar el proyecto, del que lo vaya a ejecutar. Contrario a eso, los objetivos de investigación dependen solo sí y solo sí del investigador. O sea, usted como investigador no va a depender de un tercero. Y lo voy a citar con un ejemplo de un proyecto de grado también de Uniremington. 3 niñas presentaron una propuesta sobre análisis del sistema de gestión del riesgo de talento humano en empresas públicas de Armenia. Lo repito, análisis del sistema de gestión de riesgo de talento humano en empresas públicas de Armenia. ¿Cuál fue el fundamento teórico de ellos? La ISO 9001 en todo el componente de gestión del riesgo, o sea, 2 normas técnicas de gestión de calidad y el sistema de gestión del riesgo que obligó el Ministerio de Trabajo a implementar. Ese fue el fundamento teórico de ellas. Y escuchen lo siguiente. El objetivo general de ellas decía analizar el sistema de gestión del riesgo de talento humano. Analizar, utilizaron el verbo analizar. ¿Qué demanda ese verbo en términos de actividad? Revisar documentos, revisar la política de la empresa en gestión del talento humano, revisar antecedentes de accidentes laborales, revisar de documentos, evidencias que conlleven a concluir cómo está el sistema. Eso demanda el verbo analizar, ¿ya? Pues resulta que ellas, en el tercer objetivo específico, el tercero o el cuarto, decía mejorar las condiciones de los trabajadores de empresas públicas de Armenia. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que con solo analizar el sistema, las condiciones laborales de los trabajadores van a mejorar? No. Entonces, dense en cuenta ustedes acá que ellas estaban haciendo una propuesta de investigación y utilizaron el verbo analizar, correcto. Propuesta de investigación, analizar, correcto. Pero cuando llegaron a uno de los objetivos, formularon el último objetivo utilizando un verbo práctico, mejorar. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque al final los objetivos, tanto el general como los específicos, debe ser alcanzable y debe ser medible. Entonces, si usted presenta su proyecto de grado, analizar el sistema de, y tiene un objetivo que dice mejorar, el jurado le va a preguntar, venga, ¿y cómo hicieron para medir el mejoramiento de la calidad de vida? Ah, no, es que eso, si ellos lo aplican, va a mejorar. Ah, no, entonces no hace parte de esta propuesta de investigación. Entonces, tener muy en cuenta el tipo de verbo que vamos a utilizar para la formulación de los objetivos.
Voy a mostrarles acá un ejemplo. Un ejemplo con una temática que es exactamente la misma, pero una está planteado con objetivo práctico y la otra está planteada con objetivo de investigación. Miren aquí el ejemplo. Objetivo de investigación, estoy señalando con el cursor. Utilizan el verbo determinar. Determinar la factibilidad de la exportación de carne bovina en canal por la zona de Urabá. Determinarla, esto es un estudio de factibilidad. Determinar la factibilidad. ¿Esto qué es? Investigación. Este verbo determinar ya me está diciendo que es investigación. Y miren la misma propuesta, pero como proyecto práctico. Dice, objetivo práctico, incrementar las exportaciones de carne bovina. ¿Qué tengo que hacer para incrementar las exportaciones? Pues tendré que hacer planes de mercadeo, tendré que hacer actividades de promoción, tendré que hacer actividades de negociación, lo que no voy a necesitar en esta, que es objetivo de investigación. En este objetivo de investigación, determinar la factibilidad. ¿Qué tendré que hacer? Estudios de mercado, estudios de componente del producto, estudios de requerimientos técnicos, estudios y análisis financieros, estudios, estudios y estudios. Acá es totalmente práctico. Entonces, tengan muy en cuenta a la hora de formular sus objetivos que estén utilizando el verbo adecuado. Segundo, que su objetivo sea alcanzable, que yo pueda llegar a la información, que yo pueda realizar actividades que me lleven a una conclusión a través de esos objetivos planteados. Entonces ya mencionamos el primero, el objetivo general. Recuerden, objetivo general, la gran meta. La gran meta que se pretende alcanzar con el desarrollo de la investigación, con el proyecto de grado, con el estudio de factibilidad. Ojo a lo siguiente, muchachos. Yo les quiero comentar un poquito acá y quiero hacer un paréntesis. La universidad tiene varias líneas de acción. Antes de continuar acá con los objetivos específicos, yo les quiero contar para que ustedes de una vez se vayan soñando con su idea, porque el tiempo pasa muy ligero. La universidad tiene varias líneas de acción. Ahorita apenas terminemos, se las voy a mencionar para que ustedes las tengan en cuenta. Y qué bueno que ustedes digan, ve, qué bacano, me va a vincular a un semillero de investigación el semestre entrante o el año entrante, que ya está algunos en cuarto, otros en quinto, y yo me pueda meter a un semillero de investigación. Entonces, ahorita les explico, porque yo aquí, como estoy dictando este curso que llama Metodología de la Investigación, utilizo mucho la palabra investigación, y es lógico, ¿ya? Pero la universidad a usted le ofrece una gama muy grande, en un estudio de factibilidad para la creación de una empresa, y se le acompaña inclusive con la unidad de emprendimiento, y si su propuesta es totalmente viable, el mismo gestor de emprendimiento de la universidad se lo lleva para Fondo Emprender y lo acompaña. Entonces tenemos varias líneas y quiero que ustedes ahora se hagan una idea más o menos de lo que pueden hacer como proyecto de grado. Entonces les decía, objetivo general es uno solo, único, pero ese objetivo general se tiene que desagregar de una manera práctica. Es decir, ¿cómo voy a cumplir con ese objetivo general? Pues a través de unos objetivos específicos. Y nótese lo siguiente, aquí sí está en plural. ¿Qué significa eso? Que van a ser varios, que van a ser más de dos, o que van a ser mínimo dos. Si está en plural, quiere decir que van a ser mínimo dos. Ahora, una pregunta obligada que me hacen la gran mayoría de estudiantes, una pregunta obligada es, Puerta, ¿y cuántos objetivos específicos son? Pues eso lo define cada uno de ustedes, con la propuesta que ha seleccionado. Y aquí van a encontrar ustedes, en los objetivos específicos, van a encontrar la importancia. Van a encontrar la importancia de la sistematización. Recuerden que por allá, atrásito hablábamos de la sistematización del problema. Mire, hay muchos autores. Por ejemplo, Hernández Sampieri. Ustedes en el libro de él no van a encontrar la palabra sistematización. Un libro de casi 600 páginas. Pero si ustedes van y buscan, por ejemplo, el libro de César Augusto Bernal, que él es muy enfocado en proyectos de grado, encuentran la palabra sistematización. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es hacer una buena formulación y una buena sistematización. Porque yo de la formulación del problema voy a sacar el objetivo general. Y de la sistematización voy a sacar los objetivos
específicos. Entonces, les decía ahora, los objetivos específicos son varios. ¿Cuántos? La investigación lo dice. El mismo objetivo general me tendrá que decir cuántos tienen que salir. ¿Cuáles son las características de esos objetivos específicos? Primero, que son varios. Segundo, al igual que el objetivo general, se deben formular utilizando verbo en infinitivo. Repito, a plataforma les voy a subir el listadito de verbos para que los tengan y jueguen con ellos. Se debe redactar en verbo en infinitivo, utilizando un solo verbo. Y teniendo en cuenta el concepto de si es objetivo de investigación o es objetivo de proyecto, objetivo práctico. Es recomendable redactar los objetivos en una secuencia lógica del nivel de dificultad, poniendo de primero aquellos más fáciles, aquellos que uno pueda cumplir en términos, por ejemplo, normalmente y en términos prácticos, ¿qué es lo que yo hago en mi experiencia? Yo pongo de primero aquellos objetivos que tienen mayor cantidad de información o aquellos que se resuelven con consultas bibliográficas. ¿Ya? Yo, por ejemplo, estoy haciendo mi tesis de maestría y yo tengo planteados los objetivos. Primero, los que resuelvo con consultas bibliográficas, los que puedo resolver desde mi casa entrándome a internet, a páginas como Scopus, como Cielo, como Google Académico o a páginas institucionales. Y dejo de últimos los que me obligan a aplicar herramientas de trabajo de campo, o sea, encuestas, entrevistas. Entonces, formularlos de acuerdo, teniendo en cuenta una secuencia lógica del nivel de dificultad. Y la tercera característica que diría yo, pues dentro de todas la más importante, es que de verdad ese objetivo específico esté orientado al cumplimiento del objetivo general. Que estén orientados al logro, al cumplimiento del objetivo general. Y escuchen esto, compañeritos de lucha, si quieren tomen nota por ahí grandotote, porque es una duda que siempre surge en los proyectos de grado. A uno el estudiante le pregunta, Puerta, ¿y yo en qué momento le doy respuesta a la pregunta problema? Y la respuesta es sencilla. La respuesta es muy sencilla. Esto es un marco lógico. Entonces yo voy formulando la propuesta hacia abajo. Y cuando vengo a hacer el análisis de lo que se hizo, empiezo hacia arriba. Y lo explico de esta manera. Lo único que denota actividad, lo único que se desarrolla en una propuesta de investigación o en cualquier proyecto son los objetivos específicos. Porque esos son los que ordenan la actividad. Ellos son los que dicen qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo único que se desarrolla en una propuesta de investigación son los objetivos específicos. Y escuchen el marco lógico. Si yo resuelvo los objetivos específicos, quiere decir eso, de manera certera, que logré resolver el objetivo general. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo resolví el objetivo general es porque le di respuesta a la pregunta de investigación. Esto es un marco lógico. ¿Y por qué hago tanto énfasis en eso? Por lo siguiente, porque a veces encuentra uno, por ejemplo, el estudiante desarrollando su documento y pone formulación del problema, hace la pregunta de investigación y trata como de resolverla ahí mismo, como de darle respuesta. No, lo que le da respuesta a una propuesta de investigación son los objetivos específicos. Y encontramos acá, entonces, técnicamente, ¿cómo se definen los objetivos de investigación? Miren, lo primero, los objetivos específicos son los pasos lógicos. Son los pasos lógicos que describen las actividades que yo debo realizar para cumplir con el objetivo general. Y lo cito con un ejemplo. Objetivo general. Analizar el nivel de informalidad laboral en la ciudad de Armenia, Quindío. Objetivo específico. Identificar los índices de informalidad laboral en el departamento del Quindío en el año 2019. Objetivo específico. Ya ese objetivo específico, analizar los índices o identificar los índices de informalidad laboral, ya me está diciendo que tengo que ir a buscar esa información. ¿Dónde? Pues lógicamente la encontraré en una institución, en el DANE, en el DNP, en la Secretaría de Planeación del Quindío. Es decir, cada objetivo me va diciendo qué actividad es la que tengo que hacer. Segundo objetivo específico,
conocer el concepto de los quindianos sobre la informalidad laboral en el departamento. Ah, venga, conocer el concepto de los quindianos. ¿Y ahí qué tendría que hacer? Ah, bueno, hay una herramienta que se llama encuesta, que podrá ser encuesta dirigida o podrá ser encuesta aplicada independiente. Es decir, yo mando los cuestionarios por internet o los reparto para que la gente... Es decir, lo que quiero decir con esto es que los objetivos específicos son los que de manera lógica me dicen qué actividad debo ir desarrollando para ir cumpliendo con el objetivo general. Segunda característica de los objetivos específicos es que son la base de la metodología. ¿Qué significa eso? Ustedes por allá, al final del informe del proyecto de grado, encuentran un ítem que se llama tipo de estudio y diseño metodológico, es decir, metodología aplicada para el desarrollo de la investigación. Acá vamos a ver en este curso cuáles son las herramientas metodológicas. Está la observación, está la encuesta, está la entrevista, está la encuesta aplicada, está la consulta bibliográfica. Y entonces, ¿quién es el que me dice a mí cuál de esas herramientas aplicar? El mismo objetivo específico. Entonces, por eso esta característica de que los objetivos específicos son la base para definir la metodología. Por ende, como son la base para definir las actividades y la metodología, por ende o por consiguiente, pues también son la base para definir el cronograma de actividades y el presupuesto. No es lo mismo aplicarle una encuesta a 10 personas que aplicársela a 100. No es lo mismo hacerle una entrevista a X persona que es fácil de acceder a hacérsela a un gobernador, por ejemplo. Entonces, ahí, en esos objetivos específicos va a estar definido el cronograma, es decir, qué tanto tiempo me puedo demorar yo dependiendo de las actividades que estoy planificando y cuánto me puede valer finalmente ese proyecto de investigación en esa etapa de estudio. Si voy a pagar las encuestas, si van a ser de mi tiempo, ¿ya? Entonces, los objetivos específicos serán la base para el cronograma y serán la base para el presupuesto. Cronograma de actividades y presupuesto. Bueno, entonces quiero que hagamos un ejercicio práctico. Yo por aquí tengo un documento de Word abierto y les voy a mostrar metodológicamente cómo podemos conectar los tres componentes estructurales de la propuesta. Recuerde, título de la propuesta, formulación del problema y objetivo general. Y luego, sistematización y objetivos específicos. Bueno, voy a escribir algo acá. Listo. Pregunta de investigación. Juliana, levánteme porfa el dedito si está viendo ahí un documento en Word. ¿Correcto? Eso, todo bien, todo bien. Listo. Esta es entonces una pregunta para la formulación de una propuesta de investigación. ¿Cuál ha sido el impacto de la Ley 1448, Ley de Víctimas, en el departamento del Quindío desde la perspectiva de los beneficiarios, es decir, desde la óptica de las víctimas? Porque el gobierno cada año saca un informe de Ley de Víctimas, diciendo, por ejemplo, en el informe del año pasado, escuchen la cifra, el gobierno nacional dice que desde el año 2011, que se creó la Ley de Víctimas, que se aprobó en el Congreso, desde el año 2011, el gobierno nacional ha invertido 8.5 billones, con B de burro, billones. Eso representa el 30% del presupuesto de la nación en un año. Entonces, el gobierno dice que ha invertido esa plata. Y los informes que presenta el gobierno son hermosos. Pues, que ya todo el mundo, las víctimas restablecieron sus derechos, las víctimas retornaron, las víctimas reclamaron tierras, y resulta que todos los días están matando líderes sociales
y reclamadores de tierra. Entonces se me ocurre a mí esta idea de investigación, ¿ya? Entonces, no el impacto desde la vista del gobierno, desde la óptica del gobierno, sino el impacto desde la vista de las víctimas, de los beneficiarios de la ley 1448. Entonces, propongo esta pregunta de investigación. Mire que está bien definida. Alguno me diría, cualquiera me podría decir, venga, Puerta, y ahí no le falta el año, o qué año va a analizar. No, yo quiero analizar desde el 2011. Si yo lo dejo abierto, entonces ya estoy diciendo que la voy a analizar desde el 2011, que fue aprobada la ley 1448. Lo voy a analizar desde el 2011. Entonces, esta es la pregunta de investigación. Entonces, miren, muchachos, lo que voy a hacer. Voy a anotar, a poner aquí. Esta sería, para efectos de una propuesta de investigación, esta sería la formulación del problema. Entonces, miren lo siguiente. Si yo elegí este tema, es porque ya me he documentado, porque ya he leído sobre él, y entonces el planteamiento del problema sería una redacción mediante la cual yo describa la situación problema, y podría empezar con lo siguiente. El departamento del Quindío está ubicado sobre el suroccidente de Colombia, con una extensión territorial de 1.458 kilómetros cuadrados, una población, según el DANE, de 509.864 habitantes a diciembre del 2019. En la actualidad, y según la Unidad Nacional de Restitución de Víctimas, UARIV, el departamento cuenta con 5.876 víctimas del conflicto armado reconocidas por el Sistema Nacional de Víctimas en Colombia. Entonces, miren, cuando yo cito cifras, cuando yo cito indicadores, cuando yo cito elementos descriptivos del problema, ¿qué es lo que estoy haciendo? Argumentando. Por eso en el problema, en el planteamiento del problema, es describir el problema, pero con componentes de argumentación. Y sigo redactando. ¿Dónde encuentro yo esa información? En documentos, en páginas oficiales. Por eso es tan importante, muchachos, cuando ustedes escojan su tema de investigación o su proyecto de grado, primero que sea un tema que les agrade, que les guste mucho. Y segundo, que sea un tema frente al cual ustedes puedan acceder a la información y no tengan tanta dificultad para poder argumentar la propuesta de investigación. Bueno, normalmente, bueno, este lo ponemos acá abajito. Normalmente la sistematización va después de la formulación. ¿Qué quiere decir con esto? Que el planteamiento o podrá ir acá de primerito o va al final. Va de primero o va de tercero el planteamiento del problema. Pero la formulación y la sistematización sí van junticas. Entonces, mire lo que vamos a hacer acá en ejercicio práctico. Todo esto queda ahí en plataforma, les queda sirviendo para consulta. Bueno, entonces si yo voy a hacer esta propuesta de investigación, miren que las preguntas de sistematización también deben ser lógicas. Ah, bueno, aquí me salió una palabrita, vea, para hacer el jueguito del pie de página, que no me olvide. UARIF. Muchos de ya estarán preguntando, Puerta, ¿qué es lo que escribe ahí? ¿Qué es UARIF? Unidad de Atención y Restitución de Víctimas, UARIF. Entonces, acuérdese, nos vamos por acá, referencia, AB a la 1, y entonces aquí escribo.
Listo, y sigo acá la redacción, recuerden. Listo. Entonces, recuerden que las preguntas de sistematización son preguntas lógicas que yo me debo hacer sobre el tema que estoy investigando. Entonces, si yo necesito saber, venga, ¿qué piensan las víctimas del Quindío sobre el impacto de la ley de víctimas? O sea, si se han visto realmente beneficiados, piensan que la ley sí ha llegado y ha cumplido con lo que ha propuesto, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer esa investigación, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Venga, ¿y cuántas víctimas hay en el Quindío? ¿Y dónde están? ¿Cuál es su ubicación geográfica? ¿Cuántas realmente están reconocidas por la unidad de víctimas? ¿Ya? Entonces, es lo primero que tengo que saber. ¿Qué sería, en términos lógicos, lo segundo? ¿Cuántos están en el programa? ¿Cuántos están en el programa? Que podría ser de parte de esa primera, de ese primer componente. Excelente. ¿Cuántos están reconocidos? ¿Cuántos están en el programa? Miren esta otra pregunta de sistematización. Entonces ya tengo la primera pregunta clara. Venga, ¿cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cuáles están en el programa? Es decir, ¿cuáles están siendo reconocidos por la unidad nacional? Es decir, ¿cuáles tienen ese derecho? Listo. Entonces, lo segundo que me voy a preguntar es lo siguiente. Venga, ¿y cuáles son los beneficios que propone la ley? ¿Cuáles son los beneficios que propone la ley y cuáles son los requisitos para acceder a ellos? Y entonces viene un tercer objetivo. Vamos a poner 4 objetivos. Es decir, primero vamos a hacer 4 preguntas de sistematización y luego los convertimos en objetivos. Listo. Entonces aquí ya empiezo a hacer el análisis, voy a entrar a hacer el análisis comparativo. Entonces, lo primero, ¿cuáles son las víctimas y dónde están? ¿Y cuántas están dentro del programa? O sea, ¿cuántas están reconocidas? Segundo, bueno, ¿y cuáles son los beneficios que da la ley? Tercero, entonces ya vengo y pregunto, bueno, entonces según el gobierno nacional, según los informes que presenta el gobierno nacional, ¿qué tanto ha sido el beneficio de esta ley para las víctimas en el departamento del Quindío? Claro, es que hay informes. Hay informes del gobierno nacional que se canalizan a través del Ministerio del Interior y que llegan a los departamentos y a los municipios a través de una cosa que se llama la mesa de víctimas, donde el gobierno nacional dice al departamento del Quindío en el año 2019 le asigné 500 millones de pesos que fueron distribuidos de la siguiente manera: para productividad, para restitución de tierras, para atención a las víctimas, para salud, para educación, con enfoque a víctimas, ¿ya? Entonces, necesito saber qué me está diciendo el gobierno. Y como el objeto de investigación mío, según el programa, según la pregunta, no es solamente la visión del gobierno, sino la visión de las víctimas, entonces tendría que ir a la última pregunta. Más o menos así, palabras más, palabras menos. En términos técnicos, ¿qué opinan las víctimas del departamento del Quindío? Mire, mire, ahí quedó planteada en todo el contexto, ahí quedó definido en todo el contexto el problema de investigación. A través de la formulación y a través de la sistematización. A través de la formulación y a través de la sistematización. Entonces, miren, yo les pregunto a ustedes, esta que estoy señalando acá
es la formulación del problema, o sea, la pregunta central del problema. Estas 4 que tengo acá hacen parte de la sistematización del problema. Es decir, estas 4 preguntas se desprendieron directamente de acá. Como ustedes pueden observar ahí en pantalla, esas 4 preguntas están directamente relacionadas con la pregunta principal. Están contextualizadas, están dentro de ellas. ¿Por qué es importante sistematizar el problema? Porque esas preguntas de sistematización me van a dar una mejor orientación de cómo redactar los objetivos específicos y de cómo guiar la propuesta de investigación. Entonces vamos, ya tenemos la parte de formulación. Aquí sería el planteamiento del problema, que es toda la carreta argumentativa, donde yo digo qué tanto conozco el problema, donde menciono cuántas víctimas hay en el Quindío, donde menciono, según el gobierno nacional, cuánto se ha invertido, cómo ha sido el problema de las víctimas, bueno, todo el concepto, y hay mucha información sobre el tema. Entonces luego vamos a otro componente que es lo que mencionábamos ahora, los objetivos. Los objetivos. Recuerden que los objetivos también están divididos en 2 partes o tienen 2 momentos académicos. Primero, objetivo general. Recuerde que está en singular. Y entonces presten buena atención a lo que voy a hacer acá. Voy a ir al documento y cojo la pregunta problema. Copiar. Me la traigo y la pego acá. Pegar. Listo. La pego acá donde dice objetivo general. Y miren lo que voy a hacer. Primero, le voy a retirar los signos de interrogación. Le voy a retirar los signos de interrogación. O sea que ahí ya empezó a dejar de ser pregunta. Y miren lo que voy a hacer. Le voy a retirar estas 3 palabritas que estoy señalando acá. ¿Las ven? ¿Cuál ha sido? Y retirando esas 3 palabritas ya dejó totalmente de ser una pregunta. Y recuerden, como voy a formular el objetivo general, entonces deberá redactarse utilizando un verbo en infinitivo. Voy a utilizar alguno. Y miren cómo quedó el objetivo general. Pregunto, ¿este objetivo general en términos de redacción se parece con esta pregunta? Total. Pero el contexto es diferente. El contexto literario es diferente porque esta de arriba, la pregunta problema, valga la redundancia, literalmente es eso, una pregunta. En términos de descripción literaria, es una pregunta. Acá es una afirmación que denota acción. Analizar el impacto de la Ley 1448 de víctimas en el departamento del Quindío desde la perspectiva de los beneficiarios. Analizar. Y miren ahora lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer, muchachos. Voy a coger el objetivo general, copiar, y me lo llevo para acá, para el comienzo de la hoja. Y por acá centradito lo pongo. Miren lo que voy a hacer. Miren, cogí el verbo. Mire que empecé con la pregunta central, con la formulación del problema. Lo convertí en objetivo general. Y miren lo que voy a hacer ahora. Voy a coger el verbo en infinitivo y lo voy a conjugar. Lo voy a conjugar. Y miren cómo quedó el título. Análisis del impacto de la Ley 1448 en el departamento del Quindío desde la perspectiva de los beneficiarios. Entonces miren que en términos de redacción utilicé prácticamente lo mismo. Empecé acá con la formulación del problema. De la pregunta problema me fui al objetivo general, tomando como base la misma redacción. Simplemente cambié
le quité el signo de interrogación, cambié 3 palabritas y utilicé un verbo en infinitivo. Y luego desde ahí saqué el título de la propuesta. Tengan muy en cuenta esto, muchachos, porque este ejercicio práctico que yo acabo de hacer acá ya tiene una relación directa con el parcial 2 y con el parcial 3. Entonces, ¿cómo de manera práctica convierto mi pregunta-problema, la convierto en objetivo general y la convierto en título? Recuerden, esos 3 elementos son la estructura de una propuesta de investigación. Formulación del problema, objetivo general y título. Pero también les decía, venga, pero hay un componente, ¿qué me queda faltando acá por redactar? Me queda faltando los objetivos específicos. Me queda faltando los objetivos específicos. Entonces, yo tengo 2 formas de redactar los objetivos específicos. Uno, hacer la redacción de estilo, normal. O la otra, hacer exactamente lo que acabé de hacer con la formulación del problema. Es decir, voy cogiendo de la sistematización cada una de las preguntitas, copiar, me la traigo acá, pegar, le retiro los signos de interrogación y empiezo a revisar la redacción de estilo. Listo. Entonces me la traigo acá. Me traigo la pregunta de sistematización y miren cómo le retiré los signos de interrogación. Dejó de ser pregunta. Luego cambié 1 o 2 palabritas para darle redacción de estilo. Lógico, el objetivo debe quedar claro. Y mire cómo quedó el objetivo. Identificar las víctimas del conflicto armado que están reconocidas por la UARIB en el departamento del Quindío. Pregunto, ¿será que no es claro ese objetivo? Totalmente claro, totalmente entendible, denota la actividad que hay que hacer. Listo, voy y hago lo mismo con la segunda pregunta. Ahora, ojo con lo siguiente. No quiere decir que si yo tengo 5 preguntas de sistematización, necesariamente tengan que ser 5 objetivos, ¿no? No, porque yo puedo, 2 preguntas las puedo sintetizar en 2 preguntas de sistematización, las puedo sintetizar en un solo objetivo específico. Normalmente lo que hacemos es esto. 4 preguntas de sistematización, 4 objetivos. Entonces, hago lo mismo con la segunda pregunta. Le retiro los signos de interrogación y empiezo a revisar la revisión de estilo, la redacción de estilo. Y entonces, quito acá cuáles son. Y entonces aquí voy a buscar. Puede ser analizar o puede ser otro verbo que podamos utilizar, reconocer los beneficios que da la ley 1448 para las víctimas en Colombia y los requisitos para acceder a ellos. Sí. Listo. Voy, entonces cojo el tercer objetivo, la tercera pregunta de sistematización, me la traigo, copiar, pegar, y hago el mismo ejercicio. A eso le llamo yo el coquito de la metodología. Porque en la medida, escuchen esto, muchachos, en la medida en que yo esto lo tenga claro, en la medida en que la pregunta quede bien formulada, quede bien delimitada, quede clara, en la medida en que el objetivo general sea claro y los objetivos específicos sean claros, lo demás es carpintería de la metodología. Porque ya este objetivo, por ejemplo, aquí el primer objetivo, actividad.
Identificar las víctimas del conflicto armado reconocidas en el departamento del Quindío. Tengo dos opciones. Una, irme a hacer un censo de toda la población, pero eso me demandaría mucho tiempo. Entonces existe una cosa que se llama el estado del arte. ¿Qué quiere decir eso? Que esa información ya debe existir y está en algún lado. Ah, claro, que esa información está en la Mesa Departamental de Víctimas, está en la UARIB, está en la Secretaría del Interior del departamento, está en el DNP, ya la información existe. ¿Qué me faltaría? Ah, venga, por municipios. ¿Dónde está sectorizada esa población? Porque recuerden que tengo un cuarto objetivo que dice que tengo que ir a preguntarle a las víctimas a través de una encuesta, de una entrevista. Entonces yo tengo que saber dónde están. Pero el mismo objetivo me dice que tengo que hacer. Segundo objetivo específico, reconocer o identificar los beneficios que ofrece la ley 1448 y los requisitos. ¿Qué tendría que hacer? Pues leerme la ley. El mismo objetivo me está diciendo, hermano, ¿dónde está eso? Está en la ley, vaya, léala. Ahí dice cuáles son los requisitos, ahí dice cuáles son los beneficios, ahí dice quiénes tienen el derecho, quiénes pueden acceder a ella. Tengo el tercer objetivo, que no lo he organizado, ya ustedes lo organizarán allá para que practiquen. Tengo el tercer objetivo que dice, venga, según el gobierno nacional, ¿qué tan beneficiados han resultado las víctimas en el Quindío? ¿Eso dónde está? Ah, pues está en el informe nacional y el informe anual que elabora el Ministerio del Interior en asocio con la UARIB, con la Unidad Nacional de Restitución de Víctimas, y en la que muestra cómo se han beneficiado departamento por departamento, municipio por municipio, qué tanto han invertido en vivienda, qué tanto han invertido en salud, qué tanto han invertido en restitución de tierras, en proyectos productivos y todo lo demás. ¿Y qué me quedaría faltando? El cuarto objetivo, que lo dejé arriba como pregunta, y es, ¿qué opinan las víctimas de lo que dice el gobierno? Ah, ¿y ahí qué hay que hacer? Diseñese una herramienta. Diseñese una encuesta, una entrevista aplicada o una herramienta que le permita identificar si realmente lo que dice el gobierno cruza con lo real en el territorio. Bueno, ya van siendo las 8, ya el tiempo se acaba y yo quisiera, con el tema de proyecto de grado, pues dedicarles un poquitico más de tiempo para que ustedes van teniendo claridad. Entonces, más bien dentro de 8 días, les dedico una media horita, 20 minutos, a contarles cuáles son las líneas de proyecto de grado que tiene la universidad, por las cuales ustedes pueden optar y que pueden ir pensando de una vez. Si alguno ha tenido dificultad para subir al ensayo, por favor me cuenta. Si alguno ha tenido dificultad para terminarlo y no lo alcanza a subir hoy, que vence, simplemente me escribe a mi WhatsApp, puerta, no alcance, hermano, regáleme 1 o 2 días más, que se lo envío al correo, conmigo no tiene ningún inconveniente, muchacho. La idea es que ustedes queden satisfechos con el ejercicio. Voy a llamar por acá 3 espacios vacíos que tengo, por si de pronto ingresaron. Mateo Aristizábal, ¿está con nosotros? Sí. RQL, QAP. Kevin Bermúdez. Sí, señor. RQSL. Lina María Ospina. Dorali Uribe. Sí, señor. Dorali, muy amable. Y Alexander Baos. Profe, yo soy Lina María Ospina. Ah, Sí. Ospina, Lina María Murillo. ¿Alexander está por ahí también? Presente, sí, señor. RQSL. Eso. Listo. Elkin Vargas. Presente, combatiente, compañero de lucha. Claudia Liliana Villamil. Yo, profe, presente. Oiga, vinieron todos. Oiga, ustedes son muy juiciosos, ¿ah? Ya todos se ganaron un 10. Niños, espero que el ejercicio de hoy haya sido práctico, que les haya gustado la clase, que les esté gustando este tema, que se enamoren de este tema porque lo van a necesitar muy pronto. Practiquen lectura, practiquen escritura, practiquen argumentación, practiquen por ahí cuando puedan la utilización de las normas APA. Y repito, el que ha tenido dificultad con el ensayo simplemente me comenta. Dentro de 8 días vamos a hablar un poquito del proyecto de grado, de las líneas que tiene la universidad. Les voy a mostrar el formato de una vez para el parcial 2. Para el que lo quiera adelantar, es muy fácil. El parcial 2 lo pueden adelantar ya con lo que llevamos hasta ahora de avance del módulo. Ya lo pueden hacer el parcial 2
tranquilamente, inclusive hasta el parcial final. Lo podrían hacer también. Entonces, dentro de 8 días les muestro el formato del parcial 2. Y abordamos otros 2 temas de la metodología. Dentro de 8 días vamos a hablar de la justificación, y vamos a hablar un poco del marco teórico. Entonces, por hoy, me despido. Abran micrófonos para que hagan bulla. Dios los bendiga. Que pasen una feliz Amén, noche. profe, muchas gracias, lo mismo. Me alegró mucho compartir con ustedes Gracias. esta noche. Profe, En plataforma está toda esta Gracias. carreta. Dios los bendiga. Nando, Steven, Dios los bendiga. Luego. Chao. Profe, Bien. necesito. Bueno, bueno, Feliz puente. Que disfrute y pase mucho. eso. Sí, claro. De la casa a la sala y de la sala a la alcoba. De la cocina a la sala. Profe, muchas gracias. Dios los bendiga. Una feliz noche. Bueno, amén. Amén.